Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias y que leamos 7 versículos. Es el libro de los Romanos, capítulo 1. Libro de los Romanos, capítulo 1. Para el Evangelio de Dios. Acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. Todos, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Les invito a que oremos. Bendito Padre que moras en los cielos, te alabamos y te agradecemos, Señor, por la oportunidad, bendito Dios, de que tú nos das de escudriñar tu palabra y así, bendito Dios, saber más de ti. Bendícenos, Señor, porque necesitados, hambrientos y sedientos de tu palabra estamos, bendito Padre. Úngenos con tu santo y bendito Espíritu para que tu palabra sea aprovechada y la podamos atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón, bendito Dios. Te lo pido en el santo y bendito nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Pueden tomarse. Bien, aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo y cómo el Señor Jesucristo vino a ser llamado Hijo de Dios, porque ciertamente en las Escrituras tenemos presente de que muchos fueron llamados hijos de Dios y ahora muchos somos llamados hijos de Dios, ¿sí? Pero el Hijo de Dios solamente uno, ¿sí? Vamos a ver que allí en Génesis 6:2, si alguien me ayuda a leer, dice que en aquel tiempo eran llamados hijos de Dios. Génesis 6:2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomadas de mujeres, escogiendo entre todas. Ya desde antes, casi desde la fundación del mundo, había gentes que les llamaban hijos de Dios. Y más aún ahora, ¿no? Que también hay muchos que somos llamados hijos de Dios. Pero el Hijo de Dios, solamente uno. Y también muchos fueron ungidos y fueron llamados. Bueno, sabemos qué decir la palabra ungido. ¿Qué quiere decir la palabra Mesías? Mesías, ungido, ¿sí? Entonces ya en aquel tiempo también muchos eran llamados ungidos, pero el Mesías, o sea, el ungido, solamente uno. Esto es el Señor Jesucristo. Primera de Samuel 2:10, por favor. Sí. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tornará desde los cielos. Jehová juzgará los reinos de la tierra, y dará fortaleza a su rey, y ensalzará el cuerno de su Mesías. Amén, gloria al Señor. Esta es profecía ¿de quién? ¿Quién está hablando ahí?
una profetisa que no es muy famosa, ¿no? En 1 Samuel, Hannah, ¿verdad? Es Hannah, la mamá de Samuel, ¿sí? Y así como hubo profetas que fueron ungidos o que fueron bendecidos con el Espíritu Santo de Dios, ahí también hubo profetisas, ¿verdad? El hermano nombró otra profetisa que fue ungida de Dios, que fue Débora. Y otra profetisa que fue ungida. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Dios salió de Egipto? Miriam, María, hermana de Aarón. Sí, de Aarón y de Moisés. Bien, profetas y ungidos hubo muchos, pero solamente uno llamado el Mesías. ¿Sí? Juan 3:6 nos dice, bueno, antes les voy a leer, bueno, quiero que tengamos presente de que la carta a los romanos, ¿no se oye? Ah, no se oye bien. Ah, ok. Voy a tratar de hablar más fuerte. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo escribió sus cartas para el año, ¿cuál año? ¿Se acuerdan? ¿Cómo en qué año Pablo escribió sus cartas? Sí, a lo mucho 60, pero algunos calculan que en el 50, 51 él escribió sus cartas. ¿Y los evangelios en cuándo se escribieron, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes? Ya lo hemos dicho, pero debemos de tener esto presente, ¿sí? Los evangelios se empezaron a escribir, según tengo entendido, a partir del año 100, ¿sí? Las cartas de Pedro fueron escritas en el año 151. Entonces, el apóstol Pablo es el que primeramente empezó a escribir lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, ¿sí? Y para sorpresa nuestra, no fueron los evangelios los que se escribieron primero, fueron las cartas del apóstol Pablo, ¿sí? Y parece que todo fue escrito en griego, ¿verdad, hermano Ross? Fue escrito en griego, no en hebreo, para sorpresa de muchos, ¿sí? Hay algunos que dicen que hay un evangelio de Mateo que según se escribe, bueno, esto es conforme a Shem Tov, ¿sí? Pero dicen que Shem Tov, él lo escribió en el año 1500, ¿sí? Y que si existió un evangelio de Mateo, pues tuvo que haber sido la copia. Sí, pero también sí, que dicen que si se escribió un evangelio de Mateo, pues no se conoce todavía, ¿sí? Que el evangelio de Mateo actual se escribió en griego y después de algunos años. Bien, en Romanos, y ahorita lo que leímos en Romanos 1, el apóstol Pablo está describiendo por qué y cómo fue llamado el Hijo de Dios. A Jesucristo se le dio el título de Hijo de Dios. Vamos a ver ahí en Romanos 3:4 dice, acerca de su Hijo, o sea, del Señor Jesucristo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia
según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro. Aquí nos damos cuenta que el apóstol Pablo está poniendo énfasis en que el Señor Jesucristo fue llamado Hijo de Dios según la carne, de la simiente de David, ¿sí? Y también fue llamado Hijo de Dios según el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces aquí el apóstol Pablo está haciendo una distinción. Fue llamado Hijo de Dios según el Espíritu Santo y fue llamado Hijo de Dios según la carne, de la simiente de David, ¿sí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se llevó a cabo esto? ¿Sí? Por una parte, el Señor Jesucristo fue llamado Hijo de Dios según la carne, conforme a la simiente de David. Y fue llamado Hijo de Dios según el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿sí? Vamos a ver que Mateo 21:9, ¿qué dice? Estamos conscientes que si el Señor Jesucristo no hubiera nacido... bueno, ahorita vamos a ver esa parte. En Gálatas 4:4. Vamos antes de Mateo. Vamos a Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Vamos a poner énfasis. Mas, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Qué quiere decir hecho súbdito a la ley? Conforme a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir súbdito? Sometido, sí. Sí, el Señor Jesucristo vino y se sometió a la ley. ¿Pero a la ley del pecado? ¿A qué ley? ¿Sí? Sí, a la ley de Dios. O sea, el Señor Jesucristo vino sometido a la ley de Dios. ¿Sí? Porque Él es el único que ha cumplido la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo tuvo que haber nacido de la carne según la ley. ¿Sí? ¿Cuál ley? Ajá. Ahorita pasamos más adelante. ¿Sí? El Señor Jesucristo tuvo que haber nacido según la ley. ¿Cuál ley? Según la ley de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice la ley de Dios acerca de el rey o el que habría de ser llamado rey de Israel? ¿Qué dice la ley de Dios conforme al rey que habían ser de Israel? Los reyes de qué... Bueno, el Señor Dios dijo, pues si vas a tener rey, va a tener que ser así, así y así. ¿Nacido de quién? ¿A quién se le prometió el reinado, la postrimería de los reinados? A David, ¿sí? Entonces tenía que ser el Señor Jesucristo nacido de la simiente de David,
conforme a los mandamientos de Dios. Si no, no hubiera podido ser el Señor Jesucristo hijo de David y no pudo haber sido nombrado rey de Israel. ¿Sí me explico? Ok, entonces, Romanos. Es una promesa que no habría de faltar rey en su simiente, ¿sí? Y conforme a la ley de Dios, el rey tenía que venir del pueblo, de la tribu de Judá, de la simiente de David, y no nada más de David, sino hijo de Salomón, ¿sí? O sea, porque David tuvo muchos hijos. ¿De cuál tenía que venir el Señor Jesucristo? Del hijo llamado Salomón. ¿De acuerdo? Eso es nacer conforme a la ley, o sea, conforme al mandamiento de Dios. ¿Sí? Entonces, si el Señor Jesucristo no hubiera nacido conforme a la ley de Dios, no podía haber sido llamado Mesías. No pudo haber sido llamado el heredero, ¿sí? Porque esa herencia viene prometida desde Dios a David y a Salomón, ¿sí? Ok, entonces por eso el apóstol Pablo dice acerca de su hijo, ahí en Romanos 1:3, acerca de su hijo que fue hecho de la simiente de David según la carne, ¿sí? Y conforme a la ley de Dios, ¿sí? Y bueno, ahora sí podemos ver Mateo 21:9. Mateo 21:9. Si alguien lo tiene. De las gentes que iban delante y las que iban detrás, clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Quién le gritaba así? La gente. La gente, ¿cuál gente? ¿Se acuerdan cuando se le llamó o se le proclamó y se le alabó con ese nombre Hosana, Hosana al Hijo de David? Cuando entró a Jerusalén, ¿y era poquita gente? Era mucha gente que se congregaba precisamente en esos días ahí en Jerusalén. Entonces, ¿había alguna duda de que el Señor Jesucristo fuera hijo de David? No. Y tampoco que fuera hijo de José, porque José era hijo de David. ¿Dónde está escrito? Lucas 1:27, está en varios, creo que está en todos los evangelios, pero Lucas 1:27. Sí, por favor. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, en la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Amén. Sí. A un hombre de la casa de David, que era José. ¿Sí? Entonces, y esto ya estaba reconocido por todo el pueblo de Israel, ¿sí? Que era descendiente de David, hijo de José, descendiente de David, ¿sí? Entonces, era ya bien conocido, ¿sí? Ahora, esto es según la carne, ¿sí? ¿Qué dice Pablo acerca de según el Espíritu? Ahí, Romanos 1:4. Dice, el cual fue declarado Hijo de Dios con poder o con potencia, según
el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ok? Entonces, el Señor Jesucristo fue declarado Hijo según la carne y nacido bajo la ley, o sea, obediente a la ley. ¿Sí? Mateo 1:17, ¿qué dice, hermanos? Mateo 1:17. Sí, por favor. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones, y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Gracias. Ok, es toda la descendencia desde Abraham, desde Adán. Ujú. Ok, esa es la legitimidad del Señor Jesucristo para poder ser llamado Rey de Israel, ¿sí? En la carne, según la carne. Ahora vamos a ver según el Espíritu, ¿sí? Porque bueno, vamos a leer Romanos 1. A ver si es Romanos 1, 3, 4. No, es Juan 3, 6. ¿Qué dice el Señor Jesucristo acerca de los nacimientos? O sea, estamos conscientes que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por eso es esta especificación del apóstol Pablo. O sea, según la carne, de descendencia, de la simiente de David, y según el Espíritu, de la descendencia de quién? De Dios mismo, porque es el Espíritu Santo, ¿sí? De Dios mismo. Ahora bien, vamos a ver cómo fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu. Ya vimos que fue declarado el Señor Jesucristo según la carne y bajo la ley y por el pueblo que todos lo reconocían como hijo de David, ¿sí? Ahora, según el Espíritu, ¿lo reconoció Dios como hijo? Vamos a ver Romanos 1:4, donde dice, según el Espíritu es hijo de Dios. Y Salmo 2:7, declarado por nuestro Dios y directamente. Salmo 2:7. Sí, por Yo favor. publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré. Amén. Gloria al Señor. El Señor Jesús fue engendrado según la carne por María, ¿sí? Y fue engendrado según el Espíritu por Dios, ¿sí? ¿Ok? Porque ahí lo está diciendo el mismo Señor. Y yo lo he declarado, dice el Señor. Yo te engendré, dice, ¿sí? Y no se está refiriendo al nacimiento carnal, se está refiriendo al nacimiento espiritual. ¿Sí? Marcos 1, 10 y 11. Marcos 1, 10 y 11. Por favor. Y luego subiendo del agua, vio a tres en los cielos, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él,
Vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Gloria al Señor, porque ahí el Padre Eterno está declarándolo en directo y le está diciendo, tú eres mi Hijo, en el cual yo tomo contentamiento, ¿sí? Y bueno, el Señor, como es espiritual, como dice el texto de Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces el Señor Jesucristo ahí está siendo declarado como Hijo de Dios según el Espíritu, ¿sí? Según la carne ya estaba especificado, ¿no? Bien. Ahora, ¿para qué todo esto? Bueno, ¿cuál es la meta, cuál es el fin de que el Señor nos haya mandado al Señor Jesucristo en la carne y haya sido declarado Hijo de Dios y que nos lo haya mandado, ¿sí? En espíritu y que haya sido declarado Hijo de Dios también, ¿sí? Vamos a Gálatas 4:5. O sea, todo esto tiene un fin. El Señor ha armado un plan divino para lograr ciertos fines. Ahorita vamos a ver. Gálatas 4:5. Dice, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí? O sea, todo este proceso, ¿para qué fue? Para que todos los que estábamos bajo la ley fuéramos llamados o adoptados como hijos, ¿sí? Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama Abba Padre, ¿sí? De tal manera que nosotros somos adoptados y solo si creemos en Cristo. O sea, no hay de otra. Si no creemos en Cristo, no hay tal adopción y no podemos ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Vamos a verlo ahorita. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama Abba Padre. ¿Estamos de acuerdo que si no somos hijos de Dios en espíritu, no podemos ser llamados hijos de Dios? Así que no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por quién? O sea, si no tenemos a Cristo, no hay de otra. No hay otra. ¿Sí? Ahora vamos a leer un poco más despacio el 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama Abba Padre. ¿Qué le decía el Señor Jesucristo a Nicodemo acerca del nacimiento? Si no es por agua y por espíritu, es necesario nacer del agua y del espíritu, ¿sí? Aquí el Señor nos da su espíritu para ser renacidos en espíritu, ¿sí? Dice, así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo, ¿sí? O sea, si queremos la herencia, ¿cuál es nuestra herencia? Divina, ¿eh? A lo mejor en la tierra tenemos unos terrenitos o algo así. Pero, ¿cuál es nuestra herencia divina?
El terrenote, ¿verdad? Que está allá. Y la casota. ¿Sí? Esa es nuestra herencia. O sea, si no somos hijos, estamos alejados de esa herencia. ¿Sí? Dice, vamos a Efesios. Una taza ahí de lentito de Efesios. Efesios 1:5. Dice, habiéndonos predestinado, bueno, aquí entra otro tema, otra predicación, que está muy bonita esta de la predestinación, ¿eh? A ver qué día podemos abordar el tema. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. ¿Sí? O sea, era necesario la adopción. Si no hubiera esa adopción, no tendríamos parte ni suerte, ¿eh? Era necesario la adopción. ¿Y la adopción cómo se dio? ¿Cómo nos adoptó Dios? ¿Perdón? A ver. Ok. A ver, todos pensemos, ¿cómo nos adopta Dios? Tú ya te adelantaste. A ver, dilo. Sí, amén. Con eso hoy vamos a concluir la predicación. Pero sí, la adopción, ¿cómo se dio? ¿Ya todos estamos conscientes cómo fuimos adoptados por Dios? O sea, nosotros no nacimos de Dios, ¿sí? Dios nos creó, pero no somos nacidos de Dios, no somos naturales de Dios. ¿Cómo fuimos adoptados? Por medio del Señor Jesucristo. No hay de otra. Volvemos a lo mismo. No hay de otra. La adopción solamente es por medio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, entonces dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados, y la predestinación, perdón, la predestinación va por ahí mismo, ¿eh? ¿Sí? Nosotros somos predestinados, pero por medio de Cristo. ¿Sí? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Aquí no nos dice claramente, bueno, no nos dice como en Juan, ¿no? Nos dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo. ¿Sí? O sea, Él fue el motivo por el cual Dios nos adoptó, ¿sí? Como hijos. Juan, ahora sí vamos a Juan. Juan 1. Vamos a ver con detalle este pasaje. Evangelio de Juan 1, del 11 al 13. Dice, en lo suyo vino y los suyos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Sí? La adopción vino por el que creemos en Cristo, ¿sí? Por lo que creemos de Cristo, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, o los que creemos en su nombre. Los cuales, fíjense, esto es lo maravilloso, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. O sea, si nosotros fuimos engendrados, no fue por voluntad de carne,
¿Sí? Tal vez nuestros padres dijeron, voy a tener un hijo, voy a tener una hija. ¿Sí? Tal vez ellos dijeron eso. Pero el que se movió desde arriba, dijo, yo le voy a dar de nacimiento a este, porque este va a ser mi hijo. ¿Sí? Este va a ser predestinado. ¿Sí? Si creemos en Cristo, todo se desarrolla. Si no creemos en Cristo, nada se desarrolla, nada se desenvuelve. En la eternidad habrá tiempo. Dios es eterno y allá en el cielo debe decir, ¿de qué me hablas, no? ¿De qué me hablas de tiempo? O sea, allá no hay tiempo, ¿sí? Y el Señor desde la eternidad hasta la eternidad, dijo, todos los que crean en Cristo Jesús van a ser mis hijos, van a ser adoptados. Esa es la predestinación, ¿sí? Dice, mas a todos los que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, ya desde la eternidad el Señor pensó en nosotros, ¿sí? Y no fuimos por voluntad de nuestros padres, fuimos por voluntad de Dios. El Señor dijo, nazcan, nazcan. Y cuando crean en Cristo, los voy a adoptar, ¿sí? Los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, mas de Dios, ¿sí? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué el Señor? Oh, ok, creo que me faltó una cita. Pero ¿para qué creen que el Señor nos desarrolló todo este plan? ¿Y para qué fuimos adoptados como hijos? Fuerte, fuerte. Bueno, la herencia va de como de regalo. ¿Para qué? Para su honra y para su gloria. Pero acuérdense que el Señor nos dio una labor. Sí, va por ahí, no me acuerdo cómo lo dice el texto, pero dice, para que nosotros proclamemos, para que nosotros hablemos, para que nosotros exaltemos a Dios con por todas sus bondades, para que pongamos en alto el nombre de Dios y para que manifestemos todas las misericordias de Dios. O sea, ese es un fin. El Señor ha desarrollado todo este plan para que todos, ¿sí?, proclamemos y para que todos sepamos de esas misericordias y para que todos conozcamos al Todopoderoso, ¿sí? Y está escrito en varios pasajes, pero a mí se me escapó porque tenía un texto acerca de esto. Hay varios textos, pero les digo, no no me acuerdo el texto en sí, el que les iba yo a compartir. Pero bueno, espero que en una oportunidad nueva les pueda compartir ese texto. Pero bueno, nosotros vemos que el plan de Dios es maravilloso y nos sigue maravillando a lo largo de los tiempos, ¿sí? Porque cada día vemos con detalle el plan de Dios, parte por parte, ¿sí? No, la cosa es de que se me escapó el texto. O sea, lo tenía. Ah, ok.
¿Qué será esto de, a ver, lo puedes leer con, que lo oigan todos, que lo oigamos todos? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su rosa. Aleluya. Gloria al Señor, para que anunciemos las virtudes. ¿Cuáles serán las virtudes de aquel que nos llamó? Son muchas las virtudes. Y al fin y al cabo volvemos al pasaje de Juan que dice, y en esto consiste la vida eterna. Que conozcamos al solo Dios verdadero y a su Hijo, ¿sí? Entonces, para eso quiere el Señor, para eso nos adoptó, para eso nos engendró, para eso nos prepara y, y- y para que todo el mundo sepa todas esas maravillas, todas esas bendiciones, todas esas misericordias y al fin y al cabo encerrados en virtudes, ¿no? Con una palabra, pero si desenvolvemos esa palabra, son cosas maravillosas y muchas, no poquitas, ¿eh? Entonces, el Señor ha diseñado este plan maravilloso para que pues tengamos ese oficio y ese beneficio, ¿no? Si tenemos el beneficio, también el oficio de proclamar todas esas virtudes, ¿sí? Bien, hermano Benito, ¿nos puede ayudar a terminar? Pues a vosotros, sí.